Continuamos con nuestro estudio de la oración y como hemos estado hablando nos hemos referido ahora acerca de esta oración modelo que nos dio Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros hablemos de la oración, entendamos de acuerdo a la Biblia la oración para que oremos. Muchos de nosotros como hijos de Dios pasamos demasiado tiempo invirtiendo en muchas cosas de nuestra vida y dejamos hasta el último el tiempo de intimidad con Dios, el tiempo de orar, de hablar con el Todopoderoso. Cristo nos abrió la puerta para que podamos entrar a ese lugar santísimo. Recordamos que se partió el velo, que dice Hebreos que representando ese velo era su propio cuerpo, que fue molido por nuestros pecados, nuestras transgresiones, y ahora entramos con confianza a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo, que es la mismísima presencia de nuestro Dios. Entonces no podemos nosotros dejarnos llevar por nuestra carne, evitando este tiempo de oración. Tenemos que ir a Él y por eso aprendemos de nuestro Maestro, de Cristo Jesús, en donde esta oración modelo que vemos en Mateo 6:9 en adelante, que repito, le llamamos el Padre Nuestro, vamos a ver que el contenido que entendemos aquí es extraer esa esencia de la oración, no solo las palabras, repetirlas, sino la esencia de la oración. Conocer a Dios nos va llevando a desear conocerlo más. Es algo inevitable. Si tú te metes a la palabra de Dios como hijo de Dios, con una mente espiritual, comienzas a entender los conceptos espirituales de Dios en su palabra, el resultado es que vas a desear más y más de Él. Cuando nos relacionamos personalmente con Él, comenzamos a valorarlo también. Comenzamos a entender sus preceptos y ver lo valioso de sus preceptos, de sus mandamientos, de los conceptos que Él tiene. Y esto es lo que realmente nos lleva a una verdadera madurez espiritual, a sabiduría. Cuando todo ese conocimiento lo vamos aplicando en nuestras vidas y vamos saboreando, nos vamos deleitando en todo lo que Él es y en todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha dicho que sucede y cómo sucede. No solo un entendimiento intelectual, sino a través de la experiencia. Esa experiencia que nos lleva a una comunión con Él, un relacionamiento con Dios donde experimentamos sus hijos. Y específicamente cuando nos acercamos, vemos que Dios contesta la oración. ¿Qué mayor intimidad puede lograr? ¿Qué mayor relacionamiento y fusión en una relación cuando vemos que lo que se pide se realiza? Esto es solo posible cuando entendemos, repito, esta esencia de lo que significa o de la forma en que tenemos que orar. Mateo 6:9 vemos a Cristo en la enseñanza a sus discípulos y la enseñanza a todos nosotros que ahora somos también discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo, nos dice cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué importantes palabras de Cristo. ¿Cómo nos enseña a orar? Ya lo vimos la ocasión pasada o ocasiones pasadas. La posición que nosotros tenemos para acercarnos ante Él, ante ese trono de gracia, esa presencia misma del Todopoderoso, como hijos. Y por eso dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, ya lo vimos la ocasión pasada, no significa un lugar físico. Dios es espíritu y ya vimos estos conceptos de omnisciencia, de eternidad, que no permiten que Dios sea dominado por el tiempo-espacio como nosotros, como seres, como criaturas, como seres humanos. Él
lo que significa cuando Cristo nos enseña a orar así es que veamos a Dios como el dueño de todas las cosas. Reconozcamos su señorío sobre nuestras vidas, reconozcamos su supremacía, su soberanía sobre todo lo existente, por supuesto, incluyéndonos a nosotros. Y ahora, la siguiente parte de esta oración que tenemos que comprender y que estudiaremos el día de hoy es: santificado sea tu nombre. Dios se revela de forma majestuosa a todos los seres humanos, pero de forma específica a sus hijos, a los que Él ha escogido para atraerlos, para reconciliarnos con Él. Y vemos esa manifestación, esa revelación del mismo en algo que menciona aquí Cristo, su propio nombre, e incluye una riqueza de significado. Hay palabras en la Escritura como esta, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, que expresa Cristo, para que nosotros vengamos no tan solo con palabras, sino con una actitud ante Él, una actitud diferente, una actitud con un conocimiento y causa de todas de las cosas que Él quiere que entendamos, para que podamos ser gratos a Él, para que nuestras oraciones sean contestadas. No es solamente el hecho de venir a orar y nosotros autodeterminarnos, autojustificarnos diciéndonos que tenemos fe. Es que sí tengo fe porque creo que Dios lo puede hacer. Pero no es tan sencillo como decir las palabras. Nosotros tenemos que comprender que para creer en Dios tenemos que saber también quién es Él. Porque si no, nuestras peticiones van a estar en función de quién no es Él y realmente no estamos creyendo en lo que Él es, en su perfección. Más en la carta a Juan, el apóstol Juan dice que cuando van a ser contestadas nuestras oraciones, cuando nosotros pedimos, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Entonces esto es el asunto importante. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? En su palabra que revela su voluntad misma, pero también revela su propio carácter. Y esto es lo que está manifestando aquí el Señor. Santificado sea tu nombre. Estamos hablando de que nosotros tenemos que conocer quién es Dios para que le podamos pedir. Tú no vas a ir a la farmacia, ¿verdad?, a pedirle una botella de tiner. ¿Por qué? Porque eso se compra en la tlapalería, ¿no? Entonces, jamás irías con alguien a pedirle algo que no puede darte. Igual con Dios, cuando nosotros vamos con Dios, a pesar de que nosotros conocemos y vimos que Él es el Todopoderoso, no vamos a llegar al Todopoderoso a pedirle algo que no vaya correspondiente a su propia naturaleza, a su esencia, a su carácter. Y por eso estas palabras: santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que venir con Él a santificar algo que sea tu nombre. Esto no es, como muchas veces lo hemos creído, una forma de adorar a Dios, de hacer una declaración. No estamos haciendo una declaración, estamos haciendo una petición a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, es la primera revelación que vemos en la Escritura acerca de cómo Dios se expone hacia nosotros de quién es Él. Recordamos que Moisés sale de Egipto huyendo porque comete un asesinato, tiene miedo y sale para no ser juzgado por su pecado, para no ser condenado por su pecado en Egipto. Y entonces está ahí, ¿verdad? Se va, conoce a Jetro, que después se convierte en su suegro y le da la oportunidad de trabajar para él, para mantenerse. Está trabajando ahí, cuidando ovejas, y viene la manifestación de Dios sobre él. Le hace un encargo y ahí recibe su llamado Moisés. Y después Moisés pregunta: bueno, pero voy a ir a hacer esto, voy a ir a hablar para liberar a tu pueblo, pero ¿de parte de quién? No me van a creer. Y entonces ahí en Éxodo 3:14 le responde Dios a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Aquí está esta revelación que mencionaba. Yo soy el que soy es la primera vez que Dios mismo se manifiesta y da su propio nombre. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Nuevamente, yo soy el que soy. Parecen que en nuestro idioma son 4 palabras. En el idioma original vemos que es el famoso tetragrama, ¿verdad? Palabras que tienen un significado, que significan yo soy en el hebreo, y que está implicando
un amplio significado. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de solamente este nombre. Podríamos dedicarle muchas predicaciones en toda la revelación de lo que significa. Pero podemos nosotros decirlo de forma clara para que nosotros podamos santificar o pedirle a Dios que santifique su propio nombre en nuestras oraciones. Tenemos que entender que ese nombre significa el que Él es, significa el que siempre ha existido, el que no tiene un comienzo, el que no tiene un fin, el que siempre existe, el siempre existente, el eterno, como lo vimos también la ocasión pasada, que Él no está limitado por nada creado, Él no fue creado, Él es y existe por sí mismo. Implica también su propia libertad, implica también su soberanía y que Él es autodeterminado. Él es en sí mismo, ¿verdad?, suficiente y perfecto. Yo soy el que soy. No necesita nada, absolutamente. Más adelante, ahí mismo en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 3, le dice también estas palabras. Dice así Éxodo 6, 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí vemos otro de los nombres, vemos que hay muchísimos nombres, es decir, Dios se revela a través de sus nombres para con nosotros, para que nosotros entendamos quién es Él, conozcamos sus atributos, sus características, su carácter, que podamos entender y cuando nosotros vengamos a una oración es muy importante que nuestras oraciones estén en función de esto, de conocerle a Él. Aquí vemos que Él se presenta y que está refiriéndose otra vez a Moisés y le dice, así me presenté con Abraham, Isaac y Jacob, personas que amaba, personas que usé para mi propósito eterno. ¿Y cómo se manifiesta aquí Él? Dice que Él es el omnipotente. ¿Qué significa esto? El todopoderoso, que Él es perfecto y que es infalible en todas las decisiones que Él tiene. El hecho de que Dios sea omnipoderoso, todopoderoso, nos hace ver o nos hace entender que Él que todo lo puede hacer y de una forma perfecta, sin ningún error, sin ninguna falla, sin ningún faltante, es lo que hace posible al mismo tiempo que Dios sea fiel. La fidelidad de Dios nos hace tener paz y comprensión de que todo lo puede hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque yo, al entender que su nombre es el Todopoderoso, yo vengo con Él y no me voy a referir a Él para que Él solamente satisfaga cualquier necesidad que yo tenga o cualquier petición o cualquier capricho o cualquier berrinche. Yo le puedo pedir a Dios, ay, ¿verdad? Es que yo odio a tal persona y entonces, ¿sabes qué? Pues tú todo lo puedes hacer, ¡mátalo! Quita esto, quita, o mueve eso, y podríamos llegar a pedir cosas que van en contra de no solo su omnipotencia o el ser todopoderoso, sino van en contra de su santidad. Entonces, yo cuando tengo la conciencia de que Dios es el que Él es autosustentable, que Él no tiene ninguna necesidad externa, me doy cuenta de que mi oración tiene que ser no en función de mí, sino de lo que yo tengo que aprender de Él. Puedo venir con la confianza en que las cosas que Él me va a dar como su hijo, porque Él lo ha dicho así, y que Él todo lo puede hacer. Entonces quiere decir eso, que si Él no está haciendo algo a favor mío en mi entendimiento, es decir, un favor que yo quisiera tener de parte de Dios, no se está realizando en mi capacidad mental, que es limitada, y que estoy en el entendimiento que Él todo lo puede hacer, en lugar que como para muchos de nosotros en algunos momentos de nuestras vidas, eso signifique una tristeza, una decepción, una frustración, un enojo, debe de mantenerme con seguridad y paz, porque ese todopoderoso, ese que todo lo puede hacer y que puedo confiar en Él y que ha dicho que todo lo que Él hace es para bendición de mi vida porque me ama y todo resulta para bien. Entonces quiere decir que lo que está haciendo a Dios en este instante es lo mejor.
Y si Dios no concede alguna de mis oraciones, entonces es porque no es lo mejor. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, vemos ahora otra forma en que Dios se revela también. Dice Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Qué importante, repito, conocer todos los atributos de Dios, porque cuando una persona habla acerca de Dios y no conoce todos estos atributos que son revelados en su palabra, llegamos a decir cada tipo de barbaridad, algo que llamamos herejía, que conocemos una pequeña parte de Dios y de ahí agarramos nuestra imaginación, agarramos nuestra experiencia y comenzamos a hacer determinaciones acerca de Dios o referidas a Dios que están totalmente distorsionadas. Por ejemplo, hay personas que no pueden comprender la justicia de Dios manifestada en su ira. Y entonces dicen, no, es que yo no puedo entender cómo Dios manifiesta en Apocalipsis. Hay personas que le tienen miedo a Apocalipsis, no quieren estudiar Apocalipsis, se niegan a leer profecía o escatología de la Biblia, porque dicen, ay, no, es que esa parte a mí no me gusta de Dios. Claro, porque te gusta, quieres determinar las cosas y has distorsionado el concepto de Dios en tu mente de lo que está en la Escritura. ¿Cuántas personas no conocen que tienen como una dualidad en el concepto de Dios? Dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento se ve como muy feo, muy duro, muy severo. Y cuando llega al Nuevo Testamento, ay, ese sí me gusta. Es amor, que muera por mí, etc. Pero es el mismo. Y el problema está en que nuestra superficialidad del conocimiento bíblico, junto con nuestra tendencia a humanizar a Dios, provocamos una distorsión real de quién es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender ciertamente que nos acercamos a un Dios que es todopoderoso, pero también, como aquí lo dice, también tenemos que saber que esa fuerza, ese poder omnipotente de Dios se manifiesta a través o junto con su misericordia, junto con su bondad, junto con su piedad, junto con su amor, junto con su santidad también, ¿verdad? Todo lo que Él es. Y esta es la manifestación, o sea, Jehová fuerte. O sea, yo sé que todo lo puedes hacer, pero tengo que saber que también eres un Dios misericordioso. Con esa actitud tengo que venir con ese conocimiento y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Aunque es tardo para la ira, también obra con ira. Al mismo tiempo, es parte de sus características, no lo puedo negar. Y que su forma, ¿verdad? Y Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son atributos de Dios. Es un Dios que yo puedo acercarme y tengo que acercarme porque estos nombres de Dios, estas características de Dios, este Jehová, este autosustentable, es a quien yo estoy refiriéndome. Isaías 57:15 nos habla de una característica, un nombre de Dios que ya mencioné, pero que aquí está claro. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjense, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, este nombre de Dios es el único de sus atributos que es enfático Dios al respecto. En varias ocasiones, Isaías 6, en Apocalipsis, en varias ocasiones, cuando se refiere a Dios o a este nombre de Dios, la forma en que se manifiesta, aquí lo dijo solamente una vez, su nombre es el Santo, pero es el único que se menciona 3 veces. Dios es santo, santo, santo.
lo cual en la literatura hebrea es usual para enfatizar algo. Es decir, lo que Dios quiere transmitir para nosotros es que no podemos perder de vista nunca. Cuando hablemos de su amor, cuando hablemos de su misericordia, cuando hablemos de su perfección, cuando hablemos de su autosuficiencia, cuando hablemos de su bondad, cuando hablemos de cualquier cosa de Él, nunca podemos perder de vista que Él es santo. ¿Y qué significa que Él es santo? Bueno, podemos verlo en dos sentidos. El primero es que Él está encima de todo. Es decir, hay una diferencia total entre Dios, esto es lo que significa la palabra kadosh, separado, que en el hebreo, que no es como ninguna criatura, es único, que no es parte de lo corriente y lo ordinario. Él es Dios, que nadie hay como Él, que Él está separado en ese sentido, que está elevado completamente a todo lo común, a lo inicuo, a lo impío o a lo pecaminoso. Es decir, entonces Él es único, exclusivo, no hay nadie como Él, por eso es santo, y al mismo tiempo esa característica de santidad implica que Él es totalmente puro, que no hay nada, ni una sombra de variación, ni una sombra de pecado, ni una sombra de maldad, es absolutamente puro. Y esto es lo maravilloso de su gracia al mismo tiempo, porque esa gracia que es manifestada en el Evangelio, la forma en que Dios en esa santidad, voy a decirlo con una expresión un poco negativa, pero quiero que solamente sea una expresión, a pesar de su santidad, Él se acercó a nosotros. Se crea una tensión en el pensamiento, porque cuando Dios dice que Él no puede justificar al impío, tiene que hacer un proceso en relación a su justicia para al final de cuentas justificarnos a nosotros. Y es la manifestación de la gracia. Es algo que todavía nuestra mente no alcanza a comprender en su totalidad. Sabemos, lo vivimos, lo experimentamos, lo vemos revelado y lo hemos experimentado al recibir la gracia en la salvación. Y que fue posible, obviamente, por la obra de Cristo. Pero ese Dios santo y exclusivo, en específico, ¿cómo pudo hacerse hombre? Es algo que nuestra mente no podría alcanzar todo lo que eso implicaría. Pero es importante que no perdamos de vista que Él nunca ha dejado de ser santo. El Dios santo es su nombre. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos estos nombres? Ahorita puse algunos ejemplos. Repito, podríamos hacer un estudio solamente de los nombres de Dios y llevarnos muchos meses estudiándolo. Pero que podamos tener esto en perspectiva, es decir, que estemos dispuestos a conocer a Dios, dispuestos a conocer cuál es ese nombre de Dios que lo distingue, que lo caracteriza, todas sus características y atributos. En el Salmo 9:10 nos enseña por qué es importante. Dice el salmista en el capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuanto mejor conozcamos a Dios, el nombre de Dios, o voy a decirlo específicamente, porque vamos a hablar que es un solo nombre, es decir, todo esto es Dios, es un solo Dios y todo lo caracteriza a Él. Podemos hablar de un solo nombre en general, aunque podríamos nosotros de forma específica cada una de estas características irlo estudiando. Pero vamos a hablar en el concepto general. El nombre de Dios, entre más vayamos conociendo cuáles son esos atributos de Él, más confiaremos en Él. Por eso es tan importante estudiar teología bíblica. No una teología general, sino teología bíblica. ¿Y qué significa teología? Algunos piensan teología, me tengo que meter a un instituto teológico a estudiarlo. Pues qué bueno, ¿verdad? Obviamente en un instituto en donde realmente estudien una teología bíblica, no una teología doctrinal, secular, o una teología
propia solamente de una línea denominacional, no, una teología que esté basada en la Biblia. ¿Por qué es importante, verdad? Esto, y muchos dicen, necesariamente tengo que estar en un instituto. Bueno, no, sería muy bueno, pero la palabra teología viene teos, logos, que significa el conocimiento de Dios. Es decir, yo tengo que entender que la Biblia es diocéntrica, es decir, me revela a Dios. Yo puedo conocer a Dios a través de la Biblia. Yo tengo que conocer muchas cosas alrededor de la Biblia para conocer mejor la Biblia. Y si yo conozco mejor la Biblia, entonces voy a conocer más a Dios. Pero eso es teología. La teología significa el conocimiento de Dios. Tengo que buscar eso, lo importante de estudiar en mi vida, de no conformarme solamente a ver una predicación a la semana, a tener un estudio a la semana, sino día con día, siempre que tenga la oportunidad, conocer a Dios. Pero no tan solo, repito, como ya lo dije en su momento, no solo un conocimiento intelectual. Hay muchas personas, muchas en el mundo, y aún dentro de la iglesia, que conocen montonal de conceptos teológicos, pero sus vidas no son transformadas. Hasta ocasiones resulta contraproducente, porque la carne, con mucho conocimiento, sin llevarlo a la práctica, provoca orgullo y dureza del corazón. Ahora ya tienes los conceptos bíblicos que puedes manipular a tu antojo para no ser como Cristo. Y lo peor de todo es que nuestra carne, mira, el pecado de nosotros, hermanos, es tan terrible. De verdad lo tenemos que ver como algo como una basura asquerosa, puerca, que tenemos que aprender y decir, yo no puedo seguir viviendo después del entendimiento de la palabra. Yo no puedo tolerarme un pecado porque es horrible. El pecado es horrible, es lo más horrible que le puede suceder a la humanidad. Lo que nos puede suceder a nosotros. Porque así funciona. Imagínate algo tan hermoso como la teología bíblica se convierte en algo terrible, porque empieza a haber altivez, empieza a haber soberbia. No, pues yo ya sé tanto, ¿verdad? Que a mí no me enseñen, a mí no me digan, a mí no me cuenten. Ya ve, ¿sabes qué? Hazte para allá. Y si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Creo que hay algo que no está muy bien en tu vida. ¿Qué pasó? A mí no, a mí me vas a enseñar. ¿Te das cuenta cómo algo hermoso como la palabra de Dios, si no hace cambios radicales en nuestra forma de pensamiento, puede ser peor o está provocando algo peor en muchas personas? Porque en lugar de que eso sea una motivación para ser más humilde, para ser más manso, para ser realmente, ¿verdad?, que nuestro temperamento, para que se pueda ejercer el dominio propio, eso se vuelve en muchas ocasiones un pretexto para pensar, nadie me puede pedir cuentas. Tengamos mucho cuidado. Así de terrible es el pecado residual en nosotros y así de terrible es la carne que provoca ese pecado. La enseñanza, el conocimiento de Dios no es solamente para provocar una vanidad, para provocar que yo en medio de una conversación, en una sobremesa, yo tenga buenos argumentos para exponer cuánto sé ahora acerca de Dios. No, es para que mi vida sea transformada. ¿Y transformada en qué sentido? En el sentido de ir creciendo para ir alcanzando o buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Ese debe ser mi objetivo. Entre más conozca verdaderamente a Dios y esté dispuesto a que cada conocimiento de Dios me lleve a practicarlo, eso irá en una transformación, en un entendimiento de lo que Dios quiere y de ir ese modelo que es Cristo sea mi enfoque, mi objetivo en la vida, la prioridad. Cristo dijo en esta oración, santificado sea tu nombre. La Biblia del Pueblo de Dios para Todos traduce esta parte de Mateo 6:9, que siempre se dé honra a tu santo nombre. ¿Te das cuenta? Es mucho mejor la versión Pueblo de Dios para Todos porque lo que está haciendo es una petición, como dijimos. Es decir, la primera prioridad de la oración es pedir lo que
ya Dios quiere hacer: santificar su nombre. Que su nombre sea honrado siempre como santo. No solo declararlo, no se trata solamente de decirlo: santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado. No, le estamos rogando a Dios: Señor, que tu nombre sea honrado como santo a través de mis palabras y a través de mi vida. Que haga que su nombre se honre de esta manera. Hermanos, la oración no mueve a Dios a hacer cosas que Él no está inclinado a hacer. Esta es la petición. La oración no es que yo venga, ¿verdad? Y si yo le chillo y le grito a Dios y estoy ahí y ayuno 40 días y 40 noches, entonces Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No, el que va a cambiar después de una intimidad con Dios, después de una disposición como el ayuno y el tiempo de oración, soy yo, no Dios. A Dios no le tengo que cambiar absolutamente nada. De hecho, Él no lo puedo cambiar, esa es la realidad. Él es inmutable también. Entonces, por eso decimos esto, ¿no? El sentido de la oración no es mover a Dios a hacer cosas que Él no está inclinado a hacer. Yo no voy a cambiar su santidad. Yo no le voy a pedir: estoy medio en un problema, ay Señor, que yo pueda robar. Ay Señor, que pueda seguir mintiendo. Ay, eso no corresponde a su santidad, porque eso es pecado. Dame chance, Señor, de que robe y no me cachen y no me metan a la cárcel. No corresponde a su santidad. Cuando nosotros pedimos eso a Dios como inicio de nuestra oración: Señor, que tu nombre, que tú seas santificado sea tu nombre, Señor. Mira, si voy a pedirte algo que no sea santo, cállame mi bocota. Eso es lo que le estoy diciendo a Dios. O sea, cuando entendemos lo que significa santificado sea tu nombre, nos va a llevar a cuidar lo que pedimos. Porque la prioridad para Dios es que su nombre sea reconocido como santo. Entonces la oración nuevamente nos explica, nos está haciendo entender este modelo de oración, que la oración es la manera en que nosotros alineamos nuestras prioridades con las de Dios. Si tu prioridad para ir a oración es tu necesidad, ya estás equivocado. Si tu prioridad es tu estado de ánimo, ya estás equivocado, porque vas a pedir mal. Santiago lo manifiesta: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Porque pedís para vuestros deleites. Si la prioridad para orar soy yo mismo, ya estoy equivocado. Yo voy en oración al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tengo que tener en mi mente? Señor, que tu nombre sea santificado, que tú seas reconocido como santo. En 1 de Juan 5:14, aquí el texto que mencioné hace un momento lo vamos a leer. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza, otra vez. Como vimos hace rato en el Salmo 9, que dijimos: si le conocemos a Él, vamos a ir con Él con confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, claro, yo le conozco a Él, voy a conocer su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo vengo y le pido a Dios conforme a su santidad, yo le estoy pidiendo conforme a su voluntad. Y yo sé que si le estoy pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su santidad, ¿qué tengo que esperar de Dios? Que la oración sea contestada. El pastor John Piper dice estas palabras: Dios desea hacer grandes cosas como consecuencia de nuestras oraciones, cuando nuestras oraciones son la consecuencia de sus grandes propósitos. Qué hermosa frase. ¿Cómo tengo que comenzar entonces a acercarme a su trono? Pidiéndole a Dios: santifica tu nombre. Hazme entender, Dios, si algo de lo que yo traigo en mente para pedirte ahorita, si hay un deseo que no sea correspondiente a tu santidad, házmelo ver. Recuérdame tu palabra. Hazme creer tu palabra. Hazme temer, Señor, si hay algo que está pecaminoso, que yo acepte tu voluntad, que yo esté dispuesto a obedecerte, que estoy dispuesto a glorificarte. Eso significa, cuando yo comienzo: Señor, si hay una actitud equivocada en mi oración,
Ayúdame a entender y recordar que tú eres santo, que tú no eres como yo, que tú no hay nada impío, no hay nada inicuo, no hay nada desagradable. ¿Y esto qué nos lleva? ¿Esto qué significa? Que cuando oramos a Dios como santo, entonces pediremos, repito, lo que es santo. Juan 14:13, y con este concepto, con este precepto, entonces entendemos las palabras de Cristo que están ahí plasmadas en Juan 14:13. Esto dijo Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y ya vimos cuál es el nombre del Señor y cuál es su característica, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay una enseñanza perversa que se ha infiltrado en la iglesia y que es muy importante que nosotros, al reconocer las verdades de la Biblia, comencemos a poder entender las mentiras del mundo, las mentiras satánicas que se han infiltrado dentro de la Biblia. Se infiltró una enseñanza que viene del Oriente, en un misticismo que le caracteriza y que dice: ¿sabes qué? Si tú tienes fe, entonces tu fe se va a manifestar, demostrar en que lo que le pidas a Dios, basta con que tú lo visualices. Esa es la llamada enseñanza, la doctrina esta perversa. Con que lo visualices en tu mente, entonces eso significa que ya lo estás creyendo, se lo vas a pedir a Dios en el nombre de Cristo, y entonces eso significa que Dios te lo va a conceder. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, pues yo tengo una deuda de 48,503.14 en mi tarjeta de crédito. Uf, mira, pongo eso en mi mente. Yo tengo una menos 45,000, ya ni me acuerdo la cifra que dije, pero etcétera, .13, ¿verdad? Y lo pongo en mi mente: Señor, yo sé que tú puedes pagar esta deuda. En el nombre de Cristo Jesús, yo estoy visualizando ahí esos 48 billetes de 1,000 con los 300, 3 de 100, y ya visualicé hasta los 38, 50 centavos para que me sobren un cachito. Y ya, ¿verdad? Y yo lo visualizo, lo pongo en mi mente, y yo, como creo en ti, que tú lo puedes dar, ya lo visualicé, y entonces tú lo vas a dar. ¡Qué terrible! Ya me vi, yo tengo en mi mente un Ferrari rojo 2020, ¡aleluya! Y ahí voy, y ya me vi, yo vi, ¿verdad? Y se lo voy a pedir, y lo quiero, Señor, las llantas así, y quiero, y ya lo visualicé, y si ya lo visualicé es que ya tengo fe, y sus asientos de piel, ¿verdad? Aire acondicionado, ¡wow! Quiere decir que entonces ya le creí a Dios. ¡Qué perversidad! Y como Dios es todopoderoso, y si yo se lo pido, ¿verdad?, mencionando el nombre de Cristo, entonces, ¿qué dice aquí? Él lo dará. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Dios lo dijo. Pero dejamos de entender qué significa su nombre. Y descontextualizamos la forma en que Cristo nos dijo que hemos de orar, no tan solo su nombre, sino santificando su nombre, o su nombre santo. Y entonces distorsionamos completamente la enseñanza bíblica. Si yo entiendo su santidad, si yo comprendo todo esto que Dios nos está enseñando en su palabra, yo voy a poder estar confiado, poder estar seguro que mis peticiones son las que requieren alinearse a su propósito, no su propósito a mis peticiones. Podemos estar seguros que Él realizará en su providencia perfecta, porque Él tiene el poder, pero cumpliendo su propósito, no mi deseo. Ahora, no significa que mis deseos necesariamente no estén conforme a su santidad, pero yo tengo que asegurarme en eso. ¿Cómo? Guiado por su palabra. No que sean mis deseos la prioridad, que sea su palabra la prioridad. Oye, pues yo quiero, Señor, pues sí me gustaría pagar mis deudas, mira, la regué, me arrepiento, no debía haber gastado tanto en esto, fui un mal administrador, Padre, me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia todo pecado, confío en ella, ayúdame a entender qué tengo que hacer, cómo tengo que administrar, qué puedo hacer al respecto, Señor, y yo sé que tú eres misericordioso y me vas a dar. Entonces pero entiendo eso, pero yo no digo, Señor, tú me tienes que dar.
Hay una grande diferencia entre tratar a Dios o acercarnos a Dios como nuestro Señor o como nuestro siervo. Tengamos mucho cuidado. Santificado sea tu nombre. Haz que tu nombre sea santificado. Haz que tu palabra sea creída en mí y que sea creída alrededor de mí, o que yo impacte para que tu palabra sea creída. Para que lo que a ti te desagrada, Señor, sea algo que se tema. Para que tus mandamientos sean obedecidos. Para que lo que yo haga y lo que puedan hacer alrededor de mí te glorifique a ti. Y el versículo 10 va en función de lo mismo. Mateo 6:10, sigue diciendo Cristo: santificado sea tu nombre. Y ahora dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, entendiendo lo anterior, esto queda muy claro. La oración dispone a que nosotros entendamos y podamos ser fortalecidos a realizar el propósito de los mandamientos divinos. Me gusta mucho recordar a los mártires, porque yo me pongo a pensar, ¿tú crees que un mártir de la iglesia no le pudo pedir a Dios que lo librara de su muerte o de su martirio? ¿Tú crees que un cristiano de la primera iglesia que fue terminado colgado como una antorcha en las calles de Roma, como una humillación terrible hacia esas personas, ¿tú crees que esa persona no le pudo haber pedido a Dios que lo librara de eso? Imagínate un predicador de estos tiempos, un predicador de la prosperidad o de todas esas doctrinas equivocadas que descontextualizan completamente la Escritura. Imagínate que escuchara ese, no, pues es que tú terminaste en la hoguera, hermano, o terminaste martirizado porque no tuviste fe. ¿Qué no es mayor la manifestación de una verdadera fe, dar su vida con agrado por causa de Cristo? Porque lo que muestra Apocalipsis es de que los mártires van a estar vestidos con vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas no están refiriéndose a la santidad implicada o la justicia de Cristo. Las vestiduras blancas en el cielo están significando en la cultura, ¿verdad? En el contexto, están implicando una vestidura de honor. Los mártires, los que mueran por causa de Cristo, van a tener un honor, una autoridad diferente en la eternidad. ¿Qué aberración? No, es que no recibiste la ayuda de Dios porque estabas en pecado. Qué es absurdo, perdónenme la palabra, qué estupidez. Porque eso es lo que significa, esto es lo que es. Es una falta de entendimiento de las cosas de Dios. Y muchos de nosotros nos encanta escuchar esas cosas. ¿Sabes por qué te encanta escuchar que alguien te hable de esa manera? Porque se alía, se engancha perfectamente con la carne. Nosotros tenemos que disponer nuestra vida a eso. Nuestras peticiones a nivel personal o a nivel externo, llámale matrimonial, familiar, eclesiástico, mundial, donde quiera, tienen que estar en función de esto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Primero en mi persona. Mi oración es esa. Yo personalmente le tengo que pedir a Dios que haga mi obediencia impecable ante Él. Esa debe ser mi prioridad de petición. Señor, hazme obediente a ti. Que Señor, yo dé mi vida, esté dispuesto a dar mi vida por tu obediencia. Eso es lo que significa Romanos 12:2. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, que decía un autor, ¿verdad? Que mi mente esté clara de que yo pueda, Señor, que cuando me enfrente al pecado, yo esté dispuesto antes de pecar a morir, antes de pensar algo equivocado, antes de decir algo equivocado, antes de hacer algo que no te agrada, Señor, que yo esté dispuesto a morir con integridad en mi vida. El Salmo 103:21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Cuando dice aquí el Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, está diciendo aquí el Salmo 103, nos está haciendo una revelación de cómo es en el cielo. Allá se hace su voluntad perfecta.
Y cuando yo le digo eso, le estoy diciendo a Dios, le estoy pidiendo, le estoy rogando a Dios que haga mi obediencia como la obediencia de los ángeles, como la obediencia allá en el cielo, que allá lo que dice Dios, eso se hace de forma perfecta, y aquí en la tierra nos cuesta demasiado trabajo. Trae tu reino, Señor, a mi matrimonio. Trae tu reino a mi familia, Señor. Que las virtudes de lo que sucede en el cielo sean características de mi hogar. Que en mi hogar se distinga tu amor, que se distinga la paz, que se distinga el gozo, que se distinga la sujeción, que se distinga la fidelidad, que se pueda distinguir que somos una familia que te alabe. Hágase tu voluntad en la iglesia. Que el centro de la razón de nuestro existir como iglesia sea la adoración a ti, la enseñanza fiel de tu palabra, el discipulado, el participar darnos bienestar unos con otros, de que nuestras relaciones en la iglesia sirvan para que sepa el mundo que tú nos amaste y que nosotros somos tus discípulos y por eso nos amamos entre nosotros. Que la unidad sea en Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ven, dice la Biblia del lenguaje sencillo, y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Hay algunos que oran por la paz mundial desde una forma, que haya paz. Señor, ven y trae y quita las guerras. No, cuando nosotros oramos que se haga tu reino en el mundo, significa que nosotros estemos estableciendo un discipulado, que estemos apoyando a los misioneros, que los que tengan un llamado a ser misioneros sean enviados y que estemos dispuestos como iglesia a participar, que el reino de Dios se establezca a través de eso, a través de la predicación de la palabra, del evangelismo, de un discipulado en todos los lugares y en todos los rincones de la tierra. Pedir a Dios que nos use para llevar ese evangelio a esos lugares, que levante corazones para las misiones, que levante misioneros que sean sostenidos dignamente. Expresamos el anhelo de verle pronto en el reino milenial. Eso significa, venga tu reino, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces el asunto prioritario cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, no es mi voluntad, no es mi deseo, sino los de Dios. Mantenernos en oración de fe nos hace llevarnos a morir a la carne y avivar nuestro espíritu. Darle prioridad a la oración en nuestra vida nos lleva a ver la gloria de Dios. Seremos testigos de un poder transformador de nuestras vidas, de un poder restaurador de nuestros matrimonios, de un poder sanador de nuestros hijos, de un poder fortalecedor de la iglesia. Orar con fe significa conocer a Dios. Le conocemos como Él se ha revelado en su palabra, conocer su nombre y darle honor debido a su santidad. Sometidos a su voluntad, con el deseo de que realmente Él sea el que domine, que su voluntad sea lo más importante, a su forma de hacer las cosas, ya que cuando experimentamos sus respuestas a las oraciones, le conocemos más y confiamos más en Él. Padre, gracias por la obra de Cristo Jesús que nos trajo al conocimiento de ti, que gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros ahora somos tus hijos y nos has dotado, Señor, de una vida espiritual, de una mente que ahora entiende las cosas espirituales y que por tu gracia, la obra de tu Espíritu Santo nos hace comprenderlo, nos ilumina para entenderlo. Permite que esta palabra haga un cambio tremendo en nuestros tiempos de oración, que ahora le dediquemos un tiempo en nuestra agenda mayor, que nos haga cambiar nuestra actitud cuando oremos, un entendimiento de quién eres tú y de que nuestras peticiones se alineen a tu propósito. Ayúdanos a conocer ese propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz cambios importantes, haz cambios que permitan que nuestra vida realmente sirva para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vida Nueva es su casa. No se olviden, todavía no sabemos cuándo regresamos a nuestros estudios presenciales, a nuestras reuniones presenciales, pero esté atento. Estamos orando para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. No dudamos que lo que estamos viviendo ahora lo está haciendo. Confiamos en nuestro Dios. Sigamos confiando en nuestro Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan paz.